Gracias a Dios que nos permite esta oportunidad de leer su palabra. Vamos entonces a tener nuestra lectura. En este día estaremos leyendo los capítulos 15, 16 y 17 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Comenzamos. Libro de los Hechos, capítulo 15. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos que si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Así que, suscitada una disensión y contienda no pequeña a Pablo y a Bernabé contra ellos, determinaron que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos sobre esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido acompañados de la iglesia, pasaron por la Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y daban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos de la iglesia, y de los apóstoles, y de los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Mas algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo, que es menester circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se juntaron los apóstoles y los ancianos para conocer de este negocio. Y habiendo habido grande contienda, levantándose Pedro les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo también como a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando con la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos yugo, que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes, por la gracia del Señor Jesús, creemos que seremos salvos, como también ellos. Entonces toda la multitud cayó, y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes maravillas y señales Dios había hecho por ellos entre los gentiles. Y después que hubieron callado, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios primero visitó a los gentiles, para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto volveré, y restauraré la habitación de David, que estaba caída, y repararé sus ruinas, y la volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles, sobre los cuales es llamado mi nombre, dice el Señor, que hace todas estas cosas. Conocidas son a Dios desde el siglo todas sus obras. Por lo cual yo juzgo que los que de los gentiles se convierten a Dios no han de ser inquietados, sino escribirles que se aparten de las contaminaciones de los ídolos y de fornicación y de ahogado y de sangre. Porque Moisés, desde los tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien le predique en las sinagogas, donde es leído cada sábado. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir varones de ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por mano de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de los gentiles que están en Antioquía y en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros os han inquietado con palabras, trastornando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, a los cuales no mandamos. Nos ha parecido congregados en uno, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto sus vidas por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también por palabra os harán saber lo mismo, que ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más
que estas cosas necesarias, que os abstengáis de cosas sacrificadas a ídolos, y de sangre, y de ahogado, y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis bien haréis, pasadlo bien. Ellos entonces, enviados, descendieron a Antioquía, y juntando la multitud, dieron la carta, la cual, como leyeron, fueron gozosos de la consolación. Judas también y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra. Y pasando allí algún tiempo, fueron enviados de los hermanos a los apóstoles en paz. Mas a Silas pareció bien el quedarse allí. Y Pablo y Bernabé se estaban en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Y después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos por todas las ciudades en las cuales hemos anunciado la palabra del Señor, cómo están. Y Bernabé quería que tomasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Mas a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Pamfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal contención entre ellos que se apartaron el uno del otro, y Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Cipro, y Pablo, escogiendo a Silas, partió encomendado de los hermanos a la gracia del Señor, y anduvo la Siria y la Cilicia, confirmando a las iglesias. Bueno, en seguimos aprendiendo de las experiencias vividas por estos grandes héroes de la fe. Aquí suscita un problema muy fuerte, pues el problema de la circuncisión. Nos damos cuenta que en esta sección, en este capítulo, hay un hito teológico en la teoría de la circuncisión. ¿Será que se deben circuncidar o no se deben circuncidar? Esto, por supuesto, causó mucha controversia en la historia del cristianismo. Es que todos los principales dirigentes de la iglesia primitiva acordaron reunirse entonces en Jerusalén para resolver este conflicto que surgió entre lo que se conoce como legalismo de los cristianos judíos y los gentiles que se habían convertido al cristianismo. Y por supuesto ya era muy notorio la cantidad de gentiles que habían abrazado la fe de Jesucristo. Y esto es importante resaltarlo porque la circuncisión pasó a ser un pacto que Jehová concertó con Abraham. Pero el apóstol Pablo ahonda mucho más en este tema, porque él asevera que la bendición, que la promesa, Abraham la había recibido antes de ser circuncidado. Entonces con esto abría el portal, la fe, a todo varón, circunciso o incircunciso. Entonces esto no nos debe hacer entender de que, bueno, esto quería decir que los hombres no tenían por qué guardar los 10 mandamientos, porque ya con que creyeran en Jesucristo, eso era todo. Y no podemos caer en ese error, porque la ley de Jehová es insustituible. La ley del Señor, y de hecho a través del Espíritu Santo nos sigue dando testimonio que la demanda del Espíritu Santo es invariable, es constante. Siempre el Señor ha querido un pueblo santo. Y para nosotros acercarnos cada día más a Dios, nos tenemos que llenar de la obediencia. Nosotros no podemos tener una vida confundida, matizada entre el mundanismo y la fe de Dios. Hay líneas muy, muy claras entre servir a Dios y estar viviendo para el mundo. Entonces, a veces muchas personas tocando este tema piensan que, bueno, en cuanto a los gentiles, bueno, a nosotros esas leyes que Jehová dictó a Moisés en el Sinaí era para el pueblo judío, y se aboca a este capítulo, pues
aquí nos damos cuenta que los judíos legalistas, pues los que llamaban judaizantes, creían que los gentiles, además de ejercer la fe en Jesús, debían observar el rito ceremonial del Antiguo Testamento, especialmente la circuncisión. De manera que los judaizantes esperaban que los creyentes gentiles se circuncidaran y guardasen todos los ritos ordenados por Dios a través de Moisés. Entonces, esto, después de mucha discusión, el concilio de Jerusalén se reunió y les hizo saber la manera, la postura en que los gentiles debían comportarse. Entonces, ellos empezaron a aludir, decir, bueno, que los convertidos, el fundamento doctrinal de la fe cristiana es algo que meramente pertenece al Señor. Estos comenzaron, miren cómo se llevó a cabo todo esto. Los que venían de Judea empezaban a enseñarle a todos los hermanos que eran gentiles, que si no se circuncidaban conforme al rito de Moisés, ellos no podrían ser salvos. Y esto, por supuesto, echaba atrás las enseñanzas que habían recibido ellos, en que Jesús como nuestro Salvador, para que Jesús nos salve, no tenía que estar el hombre circuncidado, porque si no, entonces no aplicaba la salvación. No, esto echaba fuera todo lo que se estaba predicando por los distintos lugares. Entonces, Pablo y Bernabé tuviesen una discusión, una contienda no pequeña, nos revela Lucas. Fue algo que hizo estremecer estremecer a esta gente. Y se dispuso entonces que Pablo y Bernabé estuviesen presentes en Jerusalén y algunos otros con ellos, de los apóstoles y los ancianos, para tratar esta situación. Esto era algo muy controversial, porque imagínense, Pablo y Bernabé estaban haciendo un esfuerzo grandísimo, guiados por el Espíritu Santo, para atraer a estos hombres, estas mujeres a la fe en Jesús, para que entonces vinieran estos a decirle, mire, si ustedes no están circuncidados, de nada les va a servir porque no van a ser salvos. Y esto, por supuesto, imagínense la posición de Pablo y Bernabé después de estar exponiendo sus vidas para compartir la verdad de salvación, para que les vengan a decir estos a los gentiles, no, aunque ustedes tengan fe en Jesús, no se van a salvar porque no se han circuncidado. Esto, por supuesto, provocó grande disensión, grande dificultad. Entonces ellos pasaron encaminados para la iglesia y pasaron por Fenicia y pasaron por Samaria y estaban contando la conversión de los gentiles. Y esto era algo que les producía gran gozo a todos los hermanos, porque ellos estaban contando las maravillas que Dios había hecho a través de la conversión de estos no judíos. Y cuando ellos llegaron entonces a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, por los apóstoles. Estamos hablando de los 11 apóstoles de Jesucristo, porque ya había muerto Jacobo. Y estaban con ellos asistiéndolos los ancianos. Ellos le contaron todas las cosas que Dios había hecho con estos gentiles, cómo Dios había tocado su corazón y habían aceptado el plan de salvación. Pero aquí entra en acción algunos de las sectas de los fariseos que habían también creído a la fe de Jesús, se levantaron y le dijeron, miren, es necesario que estos gentiles se circunciden, es necesario que ellos guarden toda la ley de Moisés. Y cuando se reúne el concilio, los apóstoles, se reúnen los ancianos para conocer bien sobre este asunto que ellos no habían medido en consideración de la cantidad de gentiles que estaba abrazando la fe. Después de haber discutido por mucho rato, Pedro, lleno del Espíritu Santo, hermanos, así plenamente, él se levanta y les dice, miren, varones, ustedes saben muy bien que hace algún tiempo Dios escogió también que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y que ellos creyesen. Y Dios, esta es una verdad, hermano, hermosa que debemos recordar, que conoce los corazones. Dios conoce nuestros corazones, hermano. El Señor sabe la necesidad que tenemos cada uno. Les dio testimonio. ¿Y de qué manera lo hizo? Sellándolos con el Espíritu Santo,
así tal cual lo habían experimentado los de Israel, los judíos. Él no hizo ninguna diferencia entre nosotros y ellos, no hubo, porque ellos fueron purificados por la fe en sus corazones. Así, hermano, estas palabras son dirigidas por Dios, por el Espíritu de Dios. Así que, ¿por qué? ¿Qué manera el apóstol Pedro de llevarlos a la conciencia y despertar en ellos el interés de que Dios es el que está obrando en cada corazón? ¿Por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Fíjense, llevándolos a la sensibilidad. Y en el versículo 11 nos dice, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. De igual modo ellos. Y es cierto, hermano, es la gracia salvadora de nuestro amado Dios la que impulsa la salvación de cada alma. Entonces toda la multitud, al escuchar los argumentos de Pedro, quedó callado, hermano, enmudecieron. Y entonces escucharon a Bernabé y a Pablo cómo les contaban las grandes señales y las maravillas que el Señor había hecho por medio de ellos entre el pueblo gentil. Cuando ellos escuchan todos estos prodigios sobrenaturales, todas estas manifestaciones que son inusuales, estos milagros que daban a entender que contaban con la aprobación y con la dirección de Dios, entonces ellos sin duda alguna se quedaron callados. Y Jacobo respondió y les dijo, miren, varones hermanos, hoy Simón nos ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo suyo para su nombre. Y con todo esto que hemos escuchado concuerdan con las palabras del profeta cuando escribió, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Entonces, hermanos, la irrefutable evidencia proporcionada por la palabra de Dios dio a entender entonces qué maravilloso era este mover que se estaba experimentando. Jacobo cita esta referencia del Antiguo Testamento debido a su clara profecía sobre la salvación de los gentiles. La reconstrucción y restauración del tabernáculo de David alude a la edificación de la iglesia, que al principio estuvo integrada por judíos, pero ahora incluía a muchos gentiles. Y la iglesia es pues el vehículo a través del cual los gentiles pueden conocer a Dios. Y esto, por supuesto, está escrito en el libro del profeta Amós. Entonces nos damos cuenta cómo el Espíritu de Dios trajo un armonioso acuerdo entre los líderes cristianos que estaban envueltos en una discusión y en una contienda que no estaba pequeñita. Esto nos da a entender, hermanos, cómo Dios va aparejando el camino para que toda alma, lejos de ritos, acepte el regalo inmerecido de la salvación. Entonces, esto que nos detalla en este capítulo nos hace referencia a cómo, después de haber entrado con bastante malestar en esta discusión, el Espíritu de Dios armó todo, organizó todo. ¿Y cuál fue el vehículo? De su iglesia. ¿Y cómo pudieron corroborar que era Dios el que estaba emparejando todo? A través de las Sagradas Escrituras. Entonces Jacobo le dice, mire, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. ¿Por qué tienen que inquietarlos? Sino que se les escriba, que se aparten de la contaminación de los ídolos, de la fornicación, de los ahogados, de la sangre, porque recuerden que Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quienes predican en las sinagogas, donde está leído cada día, en el día del reposo, se lee esto. Y bueno, les pareció bien a los apóstoles y a los ancianos y a toda la iglesia en general elegir entre ellos a estos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y con Bernabé
Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, que eran varones principales entre los hermanos. Y entonces escribieron esto, los apóstoles y los ancianos, los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Y han oído algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, que los están inquietando con palabras perturbadoras para vuestras almas. Le están mandando a circuncidar y a guardar esta ley. ¿Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir estos varones y enviarlos a ustedes con nuestro amado Bernabé y Pablo, estos hombres que han expuesto sus vidas por el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Así que le enviamos a Judas, le enviamos a Silas, los cuales también de palabra les va a hacer saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo. Fíjense, es el Espíritu de Dios quien organiza todo, y a nosotros no imponerles ninguna otra carga más. Así que por estas cosas les hacemos referencia de que se abstengan de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de los cuales las cosas, si os guardareis, haréis bien. Pásenlo bien. Entonces, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, un serio deseo común de conocer la voluntad de Dios lleva a la unanimidad. Y una iglesia que tiene conciencia de la voluntad del Espíritu Santo no necesita ser asistida para tomar sus decisiones. Cuando hace referencia a los sacrificados a los ídolos, significa aquellos que han sido ofrecidos en sacrificio y luego vendidos en los mercados. Y parece como si la iglesia primitiva estuviese pues sustituyendo esto era para abstenerlos de estas cosas que llevaban o conectaban con la idolatría. Nos damos cuenta entonces que el legalismo siempre está acompañado de temor y servidumbre, y el mensaje de la gracia representa que tienen unas buenas nuevas, y esto por supuesto les trae libertad. Así que los que fueron enviados descendieron a Antioquía y allí se reunieron a la congregación y entregaron esta carta. Y cuando leyeron esta carta se regocijaron con un gran consuelo. Y Judas y Silas, como eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. De modo que pasando algún tiempo ellos fueron despedidos en paz por todos los hermanos y para volver a aquellos donde le habían enviado. Pero Silas le pareció bien quedarse allí. Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Fíjense qué beneficio tenían ellos allí en Antioquía, cuántas almas necesitadas, de qué manera ellos podían sentir la asistencia del Espíritu de Dios y confortaron tanto a la iglesia que surgió en Antioquía. Después de algunos días, ya después de estar allí en Antioquía, Pablo convoca a Bernabé para que vuelvan a visitar a todos los hermanos de aquellas ciudades donde ellos habían visitado en el primer viaje, donde ellos habían anunciado la palabra del Señor, para ver cómo estaban. Y esto es parte de un trabajo evangelístico bien organizado. No es arrojar la semilla y que salgan solos. Es alentar, supervisar, motivar. Y esto es parte del trabajo maravilloso de los hijos de Dios. Bernabé estuvo muy de acuerdo, pero él quería que se llevasen nuevamente a Juan, al que tenía por sobrenombre Marcos. Pero Pablo no estuvo de acuerdo en llevar a Marcos porque él los había abandonado en el primer viaje desde Panfilia y no les había acompañado. Y esto, por supuesto, a Pablo no le agradó. Fíjense, nos da a entender el temperamento de Pablo. Pablo no estuvo dispuesto a darle una oportunidad a Marcos para que nuevamente emprendiera el viaje con ellos, a tal punto que hubo un tal desacuerdo entre Pablo y Bernabé que se separaron el uno del otro. Bernabé tomó a Marcos y se fue a Chipre, y Pablo escogió a Silas y salió encomendado por los hermanos
a la iglesia del Señor. Hermano, el desacuerdo entre Pablo y Bernabé surgió de opiniones diferentes sobre el que si debían incluir a Marcos en el equipo de la misión. Pablo consideró el regreso de Marcos en el viaje anterior como deserción, aunque más tarde, y esto es importante ver, esto nos da a entender la personalidad de Pablo. Pablo era un hombre muy recto, hermano, por un solo camino. Era un hombre celoso. Y bueno, no asumía de que un hombre que haya tomado un compromiso tal de llevar la palabra de Dios y abandonar, eso no fue fácil asimilarlo. Sin embargo, hermanos, pese a esta discusión que se llevó a cabo entre Pablo y Bernabé, y la postura de Pablo de no llevarlo, se separaron. Y bueno, notamos la personalidad de Bernabé, más dócil, más llevadero. Recordemos que mientras todos los discípulos de Jerusalén se apartaban de Pablo porque le tenían temor, Bernabé se acercó. La personalidad de Bernabé era más dócil, era más abierto a las oportunidades, y pese a que esto creó en ellos esa división, nos damos cuenta que más tarde Pablo cambió de opinión sobre Marcos, porque nos damos cuenta en Colosenses, en la carta a Colosenses, capítulo 4, versículo 10, cuando Pablo hace referencia de Marcos. Entonces, esa oportunidad que le brindó Bernabé a Marcos le permitió más adelante a Pablo corroborar que todos podemos equivocarnos, todos podemos flaquear, pero mientras hayan esos hermanos como Bernabé que nos dan su mano amiga y nos dan la oportunidad de corregir, de cambiar, ayuda mucho a la obra de Dios. Entonces nos damos cuenta, ¿verdad?, que más adelante Pablo hace referencia a Marcos, queriendo entonces nos da a entender que sí sirvió la oportunidad de Bernabé hacia Marcos, que Pablo lo aceptó, lo abrazó nuevamente como su compañero de milicia. Entonces nos damos cuenta que Pablo se fue y pasó por Siria y Cilicia y empezó a confirmar las iglesias. Y nos damos cuenta del trabajo misionero arduo que ejercieron estos hombres. Porque si bien es cierto que aprendemos más de los detalles del viaje de Pablo, porque Lucas estaba con él, pues Lucas en muchos los asistió, y Bernabé no estuvo cerca porque aquí se separaron, pero estamos seguros que el trabajo evangelizador de Bernabé ha sido maravilloso. Dios actuó a través de estos hombres de una manera especial. Vamos a ir avanzando hacia el siguiente capítulo. Libro de los Hechos, capítulo 16. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí estaba allí un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía fiel, mas de padre griego. De éste daban buen testimonio los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Este quiso Pablo que fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que estaban en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y como pasaban por las ciudades, les daban que guardasen los decretos que habían sido determinados por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén. Así que las iglesias eran confirmadas en fe y eran aumentadas en número cada día. Y pasando a Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar las palabras en Asia. Y como vinieron a Misia, tentaron de ir a Bitinia, mas el Espíritu Santo no les dejó. Y pasando a Misia, descendieron a Troas. Y fue mostrada a Pablo de noche una visión. Un varón macedonio se puso delante, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y como vio la visión, luego procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Partido pues de Troas, vinimos camino derecho a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la parte de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días.
Y un día de sábado salimos de la puerta junto al río, donde solía ser la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían juntado. Entonces una mujer llamada Lidia, que vendía púrpura en la ciudad de Tiatira, temerosa de Dios, estaba oyendo, el corazón de la cual abrió el Señor para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y constriñónos, y aconteció que yendo nosotros a la oración, una muchacha que tenía espíritu pitónico nos salió al encuentro, la cual daba grande ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios alto, los cuales os anuncian el camino de salud. Y esto hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en la misma hora. Y viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro, al magistrado. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y predican ritos, los cuales no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y agolpóse el pueblo contra ellos, y los magistrados, rompiéndoles sus ropas, les mandaron azotar con varas. Y después que los hubieron herido de muchos azotes, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con diligencia, el cual, recibido este mandamiento, los metió en la cárcel de más adentro, y les apretó los pies en el cepo. Mas a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los que estaban presos los oían. Entonces fue hecho de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se movían, y luego todas las puertas se abrieron, y las prisiones de todos soltaron. Y despertado el carcelero, como vio abiertas las puertas de la cárcel, sacando la espada se quería matar, pensando que los presos se habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, que todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, entró dentro, y temblando, derribóse a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos fuera, le dice: señores, ¿qué es menester que yo haga para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor, y a todos los que están en su casa. Y tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó los azotes, y se bautizó luego él y todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se gozó de que con toda su casa había creído a Dios. Y como fue día, los magistrados enviaron los alguaciles, diciendo: deja ir a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han enviado a decir que seáis sueltos, así que ahora salid e id en paz. Entonces Pablo les dijo: azotados públicamente, sin ser condenados, siendo hombres romanos, nos echaron en la cárcel, y ahora nos echan encubiertamente. No, de cierto, sino vengan ellos y sáquennos. Y los alguaciles volvieron a decir a los magistrados estas palabras, y tuvieron miedo, oído que eran romanos. Y viniendo, les rogaron, y sacándolos, les pidieron que se saliesen de la ciudad. Entonces, salidos de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se salieron. Realmente lo que se nos muestra a través de la palabra nos llena de tanta fe. En este viaje o en este recorrido que emprende el apóstol, llega a Derbe y a Listra. Recordemos que él había estado anteriormente, y allí precisamente consigue o conoce a un joven llamado Timoteo. Su mamá era judía, pero aquí hace referencia a que era creyente.
Fíjense esto, esta madre era temerosa de Dios, pese a que estaba viviendo en un lugar que no era la nación, su nación. Ella tenía en su corazón muy claro la fe en Dios. Y no solamente ella, no solamente la mamá de Timoteo, sino la mamá de Timoteo, porque precisamente el apóstol Pablo hace referencia de la vida de estas dos mujeres, cómo influenciaron de una manera muy acertada en la buena formación y en la buena profesión que Timoteo después ejerció. Entonces, ella tenía excusa, ella podía decir que estaba en una nación que no era la de ella, que se había casado con un hombre que no compartía la fe, y podemos decir que ella tenía bastante que argumentar para no guardar la fe en Dios, hermanos. Pero el que quiere servirle a Dios, busca la oportunidad, y el que no le quiere servir a Dios, busca excusas. Esta mujer realmente mantuvo su temple muy firme, a tal punto que, pese a que su esposo era griego, era gentil, eso no afectó en la educación de su hijo, para educarlo conforme al temor de Dios. Ahora, aquí hay algo también que hay que destacar, y es que este muchacho tenía un buen testimonio ante los hermanos que estaban allí en Listra y en Iconio, es decir, en sus alrededores. Fíjense lo importante que es tener una vida santa, pues eso se hace eco, hermanos, eso hace eco. Y hay algo que da aquí a entender, ella estaba en un lugar donde no era Jerusalén, no era su país, no era su nación, y su esposo era griego. Estamos respetando aquí la posición de su esposo, quizás que no permitió que su hijo fuese circuncidado, y bueno, ella aceptó eso, pero la educación, la formación de Timoteo la fortaleció la buena fe de su mamá y de su abuela. Entonces, Pablo, al encontrarse con este joven, quiso que lo acompañase, es decir, el apóstol Pablo sintió algo tan especial con Timoteo que lo adoptó como a su hijo. De hecho, así lo manifiesta en la carta. A él escribe 2 cartas y también hace referencia a la vida de Timoteo en otras cartas que escribió Pablo. Y él lo tomó y lo circuncidó. Porque lo circuncidó a causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque es que todos sabían que su papá era griego. Timoteo se convierte en discípulo de Pablo y más tarde en el destinatario de 2 cartas que llevan su nombre. Pablo. Recordemos que Pablo fue el máximo defensor de la doctrina de la salvación por la gracia, sin duda alguna. Él circuncidó a Timoteo porque su mamá era judía, para poder llevarlo a las sinagogas. Y esto no se hacía para cumplir el ritual judío, sino como un acto cristiano de condescendencia. Esto constituía una expresión madura de reconocimiento de que las diferencias sociales, culturales y aún religiosas nunca se debían convertir en cuestiones más importantes que el simple mensaje de la salvación de Cristo. Y fíjense que él circuncida a este joven y sigue el viaje en compañía de él. Al pasar por las ciudades, pues les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Fíjense que el apóstol Pablo aprovechó este viaje para confirmar a los hermanos y también para hacerles referencia a lo que se había determinado en el concilio que se celebró en Jerusalén. Así que las iglesias estaban siendo confirmadas por el apóstol Pablo, por Silas, en la fe y aumentaban en número cada día. Era un crecimiento arrollador. Era algo, hermanos, que cada día las personas sentían más la necesidad de aceptar el plan glorioso de la salvación. Ellos entonces, atravesando por Frigia y la provincia de Galacia,
les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Lucas, quien es el escritor del libro de los Hechos, no indica cómo el Espíritu comunicó su voluntad a estos misioneros. Debe haber sido quizás por medio de impulsos internos o inspiraciones proféticas o circunstancias externas, pero no nos da el detalle. Lucas no nos detalla cómo el Espíritu les impidió que, pese a que ellos querían llevar el Evangelio al Asia, no pudieron hacerlo. Y bueno, llegaron entonces, pasaron junto a Misia y descendieron allí a Troas, y allí se les mostró a Pablo por medio de una visión de noche que había un varón macedonio que estaba en pie, y él le rogaba y le decía: pasa a Macedonia y ayúdanos. Miren esto, cuando vio la visión, Pablo, cuando tuvo esta visión, enseguida procuró partir para Macedonia, dando por cierto que Dios los llamaba para que anunciasen allí el Evangelio. Y bueno, fíjense que Macedonia está en la parte norte de Grecia, incluyendo a las ciudades de Filipo y Tesalónica, a donde Pablo dirigió 3 de sus epístolas. Fíjense lo maravilloso de esta conexión con Dios. Y en su viaje misionero, Pablo planeó un viaje hacia el norte a Bitinia, pero esa noche soñó con un hombre que le decía: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y a causa de este sueño en visión, el apóstol cambió su ruta, y ello puso de manifiesto un rasgo de carácter de los líderes que se guían por el Espíritu Santo. Los dirigentes impíos del mundo consultan el horóscopo y a los adivinos en busca de directivas para su vida, pero los líderes cristianos piadosos buscan la dirección del Señor a través de la palabra escrita. ¿Cuál es? Hermanos, la Biblia. Y a través de sueños y visiones, sus mentes están limpias de impureza y no se conforman con las normas de este mundo, sino que son transformados por la renovación de la mente. Tienen puesta su mira y sus efectos en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Por esto, cuando el Espíritu Santo les habla por medio de visiones, imágenes diurnas mentales y sueños, revelaciones durante el sueño, escuchan el mensaje sin dificultad. Nos damos cuenta cómo el Espíritu visitaba, guiaba y transformaba las decisiones de estos líderes. Entonces, zarparon allí y se fueron a Troas y vinieron rumbo a directo de Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Este versículo abre la sección en que habla utilizando la primera persona del plural, lo cual indica entonces que Lucas se había unido a la misión y ofrece ahora un testimonio de primera mano. En este versículo, cuando dice: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y de allí a Filipos, que esta es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la ciudad junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que allí se habían reunido. Fíjense que aquí entonces hace el cambio cuando está narrando Lucas, y él es parte entonces de los acontecimientos que están suscitando. Y bueno, como la ley judía exigía el establecimiento de una sinagoga cuando la población masculina de alguna localidad sobrepasaba la cifra de 10 personas, la ausencia de una institución de este tipo en Filipos indica la existencia de una población judía muy pequeña. Y estaban allí reunidos, y había una mujer llamada Lidia, que era vendedora de púrpuras de la ciudad de Tiatira, que ahí ella adoraba a Dios y ella estaba atenta oyendo. Y este versículo es hermoso porque, hermanos, el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía.
Fíjense la operación gloriosa de Dios en el corazón del hombre. Esta mujer fue tocada por Dios. Su corazón se pudo sentar a percibir la voluntad de Dios manifestada por medio de este instrumento. Y esto permitió que diese el paso al bautismo. Sintió la necesidad, hermanos. Miren, nadie tiene que estar detrás de nosotros diciéndonos, oye, ¿cuándo te vas a bautizar? Oye, pero tú tanto. No, hermanos, esto es una necesidad. Esto es una necesidad que Dios pone en el ser humano. Muchas veces hay resistencia por parte del ser humano, y ella tuvo esa gran necesidad, esa carencia que necesitaba de su Salvador. Y ella fue bautizada, y no solamente ella, sino también toda su familia. Y ella les rogó a Pablo, a sus acompañantes, que si habían ellos visto que era necesario que ella fuese fiel al Señor, que entraran en su casa y que se quedaran con ella. Y fíjense cómo relata Lucas, nos obligó a quedarnos con ella. Fíjense, esto da a entender que esta mujer sintió la gran necesidad de servirle a estos siervos de Dios y de recibir un poco más de esa palabra de vida que tenía Pablo para compartir. Y bueno, resulta que ellos iban entonces al tiempo de la oración y salió al encuentro una muchacha. Ella tenía un espíritu de adivinación, y esta muchacha generaba mucha ganancia a sus amos. Y ésta se mantenía siguiendo a Pablo, a sus compañeros, y le daba voz y le decía, miren, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Ellos les anuncian a ustedes el camino de salvación. Y uno podría decir, oye, pero esta muchacha estaba dándole buena publicidad al apóstol Pablo, ¿verdad? La muchacha esclava tenía un espíritu de adivinación, literalmente un espíritu pitón, lo cual la convertía en alguien que se inspiraba en Apolo, el dios al que se rendía culto en Pitón. Y el demonio que estaba en la muchacha dijo la verdad, sin duda alguna, pero la decía de forma burlona. Entonces Pablo se demoró para liberar a la muchacha. Es algo incierto, no entendemos por qué Pablo le dio tanta larga a esto. Quizás estaba consciente del peligro que aquel acto podría representar para la misión que él estaba cumpliendo. Y nos damos cuenta entonces que esta muchacha lo hizo por muchos días, y ya llegó a un punto quiebre de Pablo, el cual, vuelto a ella, le dice al espíritu inmundo, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y ella quedó libre de ese espíritu en esa misma hora. Pero al ver esto, sus amos, lo que había acontecido, por supuesto, que todas las ganancias que le generaba a esta muchacha habían quedado en fracaso, tomaron a Pablo y a Sila y lo trajeron al foro ante las autoridades. ¿Y qué sucedió? Bueno, lo presentaron ante los magistrados, y todos estos hombres le dijeron, mire, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad, y ellos están enseñando costumbres que no es lícita recibir ni hacer, pues nosotros somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, y rasgándoles las ropas, les ordenaron que fuesen azotados con vara. Le azotaron mucho, dice la palabra de Dios, y los echaron en la cárcel, y mandaron al carcelero que los guardase con seguridad. Y este hombre, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, el que estaba más a oscuridad allí, y les aseguró los pies en el cepo. Fíjense, este hombre recibe la instrucción, la ordenanza, y él lo aplica de una manera tal que se aseguró de que estuviesen lo mejor resguardado posible. Y aquí cabe tanto que el Señor nos enseña, porque este es el primer enfrentamiento de Pablo con los oficiales romanos, y el nuevo grupo cristiano no constituía una amenaza para la paz romana. Las acusaciones de este hombre, del dueño de esta muchacha, eran falsas. Pablo y Silas fueron completamente exonerados por la justicia romana, nos damos cuenta más adelante. Pero ¿qué sucedió en lo que nos detalla? A medianoche estaban Pablo y Silas orando, cantaban himnos a Dios,
Y los presos escuchaban esto, hermanos. Las alabanzas abren las puertas de la cárcel. Miren, estudiemos este ejemplo sobre el poder de la alabanza. Este poder se da en un medio de circunstancias muy difíciles. Habían sido azotados, estaban encarcelados. Pablo y Silas estaban respondiendo ante esta situación, cantando himnos de alabanza, un cántico directamente de su corazón a Dios. Fíjense, estaban sus espaldas heridas, estaban puestos sus pies en cepo. Ellos dicen, no podemos dejar de pasar inadvertida la relación que hubo entre sus signos de alabanza a Dios y su liberación sobrenatural mediante la ocurrencia de un fuerte temblor de tierra. Qué hermoso, hermanos. La alabanza que se le ofrece directamente a Dios puede producir un terremoto que abra las puertas de la prisión. Hubo otros buenos resultados. Un hombre se convirtió a Cristo, su familia fue salva, y Pablo libró a una muchacha de un espíritu de adivinación. También en nuestros días la alabanza gozosa a Dios romperá las cadenas de la opresión. Cuando estés sirviendo a Dios y las cosas no ocurran como planeaste, aprende la lección que nos ofrece este pasaje. La alabanza triunfa gloriosamente. Esto es una enseñanza hermosa. Hermanos, ¿qué mensajes transmitirían estos varones a los presos? ¿Qué lógica podían darle los presos a estos hombres de haber sido castigados, azotados y metidos en la más fea de las prisiones? ¿Y de qué manera les respondió el Dios a quien ellos alababan? Hermanos, esto es para caer rendido a los pies del Señor. Este terremoto hizo que se moviesen los cimientos de la cárcel, que se sacudiese, y al instante todas las puertas y las cadenas de todos los presos se soltaron. Eso lo detalla la palabra de Dios. Hubo liberación no solamente para Pablo y para Silas, sino para todos los presos que escuchaban estas alabanzas. De repente esto, que fue algo tan inesperado, el carcelero se levanta y cuando vio todo el panorama, todas las puertas abiertas, sacó la espada y se iba a matar, por supuesto. Recordemos que estaba en juego la vida de este hombre y al darse cuenta la ley que estos presos no estaban, la vida de este carcelero era perdida. Como sucedió con los hombres que custodiaban a Pedro, eran 16 soldados y todos estos hombres fueron asesinados, tuvieron que morir. Y ya este hombre, sabiendo su sentencia de antemano, prefería él mismo tomar su espada y quitar su vida. Pudo haber dicho Pablo, sí, que lo haga porque no merece perdón. Este también quizás está prestándose para esta mala forma de gobernar. Sin embargo, la misericordia y el amor desbordó el corazón de este gran siervo de Dios, y cuando vio que este hombre ya se iba a matar, Pablo gritó, le clamó a gran voz, no te hagas ningún mal porque es que todos estamos aquí. Cuando este hombre vio esto, él pidió luz. Y podemos decir, hermano, no solamente la luz que alumbra la vista, la luz de Cristo. Y él se precipitó donde estaba Pablo y Silas y llegó temblando, postrándose a los pies de Pablo y Silas, y los sacó y les dijo de una manera, hermano, esto fue tremendo, ¿qué debo hacer para ser salvo? A ese nivel debemos de llegar cuando reconocemos la grandeza y el poder de nuestro Dios. Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El Señor quiere salvar nuestros hogares. Y ellos le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en la casa del carcelero. Y este hombre cambió de una manera tan grande, pues los tomó a ellos y esa misma hora les lavó sus heridas, y enseguida él se bautizó con toda su familia y los llevó a Pablo y a Silas a su casa y les puso a la mesa y se regocijó con cuánta alegría de haber creído a Dios. Fíjense este hecho maravilloso, cómo esto trajo frutos de una evangelización efectiva por medio de la alabanza. Entonces,
Lucas no solo estaba registrando un importante momento de la iglesia primitiva, sino haciendo un eco de una interrogante universal y de la respuesta precisa a esta pregunta. Tú y tu casa. Sugiere que Dios, hermano, trabaja en el núcleo familiar. Y esta es la primera de varias ocasiones en que Pablo apela a la ciudadanía romana. Una proporción relativamente pequeña de la población del Imperio Romano poseía la ciudadanía, condición rara y valiosa, y la ley romana garantizaba los derechos legales a sus ciudadanos, incluyendo el de un judío justo. Y la insistencia de Pablo era un trato justo, era para refutar las mentiras de sus acusadores. ¿Por qué? Porque ya él le dijeron, mira, ya puedes salir tranquilo, y Pablo le dijo, no, ustedes nos han azotado públicamente, nos han hecho una sentencia judicial, nosotros somos ciudadanos romanos y nos han echado en la cárcel y ahora nos echan así a escondidas. No, vengan ellos y nos saquen. Y cuando el alguacil le dieron a conocer estas palabras a los magistrados, ellos tuvieron mucho temor al saber que eran ciudadanos romanos. Y entonces vinieron ya, le rogaron y los sacaron y les pidieron que salieran de la cárcel. Y allí entonces salieron, entraron nuevamente en la casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos se consolaron y se fueron. Fíjense el ejercicio y la fe de esta gran sierva de Dios, Lidia, que fue nuevamente visitada por el apóstol Pablo. Y esto es maravilloso, hermanos, cómo ellos entendieron que esta gran sierva de Dios, instrumento para bendecir a los siervos que llevan el mensaje de la palabra. Seguimos avanzando. Libro de los Hechos, capítulo 17. Y pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde estaba la sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, entró a ellos, y por 3 sábados disputó con ellos de las Escrituras, declarando y proponiendo que convenía que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, el cual yo os anuncio, decía él, este era el Cristo. Y algunos de ellos creyeron, y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos religiosos grande multitud, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos, que eran incrédulos, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, malos hombres, y juntando compañía, alborotaron la ciudad, y acometiendo a la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Mas no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos, a los gobernadores de la ciudad, dando voces, estos que alborotan el mundo también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos hacen contra los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a los gobernadores de la ciudad, oyendo estas cosas. Mas recibida satisfacción de Jasón y de los demás, los soltaron. Entonces los hermanos, luego de noche, enviaron a Pablo y a Silas a Berea, los cuales, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y fueron estos más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Mas como entendieron los judíos de Tesalónica que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron, y también allí tumultuaron al pueblo. Empero luego los hermanos enviaron a Pablo que fuese como a la mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que habían tomado a cargo a Pablo le llevaron hasta Atenas, y tomando en cargo para Silas y Timoteo que viniesen a él lo más presto que pudiesen, partieron. Y esperándolos Pablo en Atenas, su espíritu se deshacía en él, viendo la ciudad dada a idolatría. Así que disputaba en la sinagoga con los judíos y religiosos, y en la plaza cada día con los que le ocurrían. Y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué sea esta nueva doctrina que dices? ¿Por qué pones en nuestros oídos unas nuevas cosas?
Queremos pues saber qué quiere ser esto. Entonces todos los atenienses y los huéspedes extranjeros en ninguna otra cosa entendían, sino o en decir o en oír alguna cosa nueva. Estando pues Pablo en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo os veo como más supersticiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Aquel pues que vosotros honráis sin conocerle, a éste os anuncio yo. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, éste, como sea Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos, ni es honrado con manos de hombres, necesitado de algo, pues él da a todos vida y respiración y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habitasen sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los términos de los habitación de ellos, para que buscasen a Dios, si en alguna manera, palpando le hallen, aunque cierto no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como también algunos de vuestros poetas dijeron, porque linaje de éste somos también. Siendo pues linaje de Dios, no hemos de estimar la divinidad ser semejante a oro, o a plata, o a piedra, escultura de artificio o de imaginación de hombres. Empero Dios, habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia, ahora denuncia a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia, por aquel varón al cual determinó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y así como oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo se salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales también fue Dionisio, el del Areópago, y una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Bueno, fíjense qué manera Pablo de estar activo en la propagación de la palabra de Dios. Y bueno, usualmente Pablo comenzaba su ministerio en una nueva ciudad con una visita directa a la sinagoga judía. Esto lo hacía para ofrecer un foro relativamente abierto para enseñar o para discutir los asuntos de la actualidad. Aunque recordemos que Pablo era perseguido por sus hermanos los judíos, él nunca se despojó de la carga por sus almas, es decir, la prioridad a llevar el evangelio la enfocaba en el pueblo judío. Y algunos de ellos se creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y también hubo de los griegos piadosos gran número de mujeres nobles, y nos hace referencia a Lucas al decir no pocas. Esto él lo exponía, la verdad de Cristo la exponía. Y entonces los judíos que no creían, eran terribles estos, ellos estaban llenos de celos, llenos de la obra de la carne. Ellos empezaron a contratar hombres ociosos, malos, y juntaron una turba y alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón, aquel hombre que había recibido a Pablo para hospedarlo, y procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, entonces trajeron a Jasón y a algunos hermanos de las autoridades de la ciudad y le gritaban y les decían: estos hombres están trastornando el mundo entero, estos han venido acá. Y fíjense, esta manera quizás es muy linda al saber que ellos divulgaban que Pablo sí la estaban trastornando el mundo, sí, efectivamente estaban haciéndole entender al mundo que sin Cristo estaban perdidos. Alborotaron al pueblo, alborotaron la ciudad, y bueno, Jasón pudo ser librado obteniendo una fianza y lo soltaron. Inmediatamente entonces los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y allí estos hombres llegaron y comenzaron nuevamente entrando en la sinagoga de los judíos. Fíjense, este era el modus operandi de Pablo. Llegaba directamente, si había una sinagoga, allí comenzaba el punto de inicio de la predicación. Y nos dice Lucas de una manera muy linda que los de Berea eran más nobles
que los que estaban en Tesalónica, de Tesalónica era donde ellos habían llegado, porque ellos recibieron esa palabra con tanta solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si lo que les enseñaba Pablo eran así. Y fíjense, estos judíos no tenían una mente cerrada, los de Berea. Ellos recibían la palabra con tanta necesidad. No fueron negligentes, al contrario, ellos escudriñaron cada día las escrituras. ¿Cuántos necesitamos aplicar lo que hacían los ciudadanos de Berea? Creo que todos, ¿verdad? No conformarnos con lo que alguien nos explica, sino ir directamente a la fuente de la verdad, la palabra del Señor. Y bueno, creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de mucha distinción, y no pocos hombres. Esto, cuando lo supieron los judíos de Tesalónica, los malos, aquellos revoltosos, que en Berea era anunciada la palabra de Dios, allá fueron a dar y comenzaron también a alborotar la ciudad. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo para que se fuese hacia el mar, y a Silas y Timoteo se quedaron allí entonces. Y los que habían encargado de conducir a Pablo les llevaron hasta Atenas, y habiendo allí recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen. Es decir, Timoteo y Silas se quedan en Berea y Pablo lo embarcan para Atenas. Y cuando llega Pablo a Atenas, allí los estaban esperando a Pablo. Los esperaba en Atenas. Mientras Pablo los esperaba, ¿a quiénes esperaban? A Timoteo y a Silas. Mientras Pablo esperaba a estos dos discípulos, el espíritu de él dice que se enardecía, se deshacía. Era algo que no tenía armonía al ver tanta idolatría, porque esto es abominación a Dios. Y así sentía el siervo de Dios esto, y empezó a discutir en las sinagogas de los judíos piadosos, y allí en las plazas cada día con los que concurrían. Y, como imagínense, estaban en la cuna de esta civilización. Empezaron a discutir con los filósofos, los epicúreos y los estoicos, y empezaron a discutir, y unos decían, este es un palabrero, y otros decían, mire, parece que es el predicador nuevos dioses, porque le predicaba Pablo el evangelio de Jesús y su resurrección. Y le tomaron y le trajeron al Areópago. Fíjense que la gente del Imperio Romano se caracterizaba por una gran diversidad de creencias religiosas, y el epicureísmo, que buscaba la tranquilidad por encima de todas las cosas, y el estoicismo, que deseaba liberarse de las pasiones y aceptar todo en la vida como inevitable resultado del destino, eran filosofías populares. El politeísmo, la creencia en múltiples dioses, era común. La ciudad había sido entregada a la idolatría, y estos filósofos pensaban que Pablo estaba propagando una religión de dos nuevos dioses, Jesús y la resurrección, y otros, sin embargo, acusaron a Pablo de palabrero. La palabra describía originalmente a alguien que recogía los desperdicios en el mercado. Más tarde designó a quien seleccionaba los fragmentos de la doctrina aquí y allá y los mezclaba. Eso era la función de un palabrero. Cuando lo invitan al Areópago, o la colina de Ares, de Marte, según los romanos, era un foro abierto para el debate filosófico, y estaba localizado al sudeste del Partenón, en Acrópolis. Atenas, recordemos que era el centro religioso del mundo greco-romano, y había en Atenas más estatuas que dioses en todo el resto de Grecia, y la frase muy religiosos no era un elogio, lo que le dice Pablo, sino la aceptación de una realidad. Podría entenderse como muy supersticiosos, y a pesar de su religiosidad, los atenienses ignoraban al verdadero Dios. Entonces Pablo no toma sus citas de la escritura hebrea, que eran poco familiares a la audiencia griega, por razones que Lucas no explica. Los resultados aquí fueron pobres, no bautizados, ni nuevas iglesias, y ninguna carta dirigida a los atenienses en el Nuevo Testamento, en contraste con otros lugares donde el poder de Dios despejó el camino de su ministerio. Entonces, para los griegos, la idea de la resurrección era algo ridículo, porque creían que la muerte era la liberación del alma de la cárcel del cuerpo. Y nos damos cuenta entonces que acá, en este discurso, Pablo usó un argumento maravilloso cuando les dice, pasando y mirando vuestros santuarios, hay también un altar en el cual está escrito esta inscripción: al Dios no conocido, a ese que ustedes adoran sin conocerle, a ese es el que yo les voy a presentar. Fíjense la manera hermosa en que Pablo
aborda este tema. Y aquí pues no hubo mucha ganancia, si se quiere, solamente algunos que creyeron, y se juntaron con ellos solamente Dionisio, el Areópagita, y una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Fue muy poco lo que se llevó acá de cosecha, pero el mensaje de Dios llegó, que es lo importante. Así que bueno, de esta manera llegamos a la parte final.